Bueno, voy a decir algo que les va a molestar, pero estuvo bien, Milei. Estuvo bien. Estuvo bien, hay que subir los sueldos. El tema es que hay que subir los sueldos de todos. Y lo que hizo Milei, como se habrán enterado el fin de semana, es subir el sueldo del presidente y de los ministros. Dijo que no se dio cuenta. Y eso generó todo un cruce importante, incluso que se metió Cristina, porque le echó la culpa a Cristina de un decreto que había dejado firmado ella. Yo me voy a atrever a decir cosas un poco incómodas y que adelanto que seguramente no van a gustar, pero yo creo y estoy convencido de que los funcionarios públicos tienen que ganar muy buenos sueldos, que los funcionarios, que sus asesores, que sus colaboradores, que todos los trabajadores estatales tienen que ganar muy buenos sueldos porque hacen un laburo indispensable, sin el cual no podrían funcionar todo el resto, sin el cual no podría funcionar todo el entramado privado. Y creo que habilitar este tipo de discusiones a la baja, lo único que abona, o por no sé si lo único, pero es una fin línea muy delgada, es a insistir que el problema que existe en Argentina es que un funcionario cobra mucho. Y yo estoy convencido de que no. El problema de la Argentina no se resuelve con el sueldo del presidente, no se resuelve con el sueldo de los ministros, el de los legisladores que hubo el otro día. Ustedes se fijan lo que gasta todo el poder legislativo, todo entero, legisladores, diputados, senadores, asesores, el Congreso, personal del Congreso, etcétera, es el 0,5% del presupuesto total del país. No pasa por ahí la discusión y no se van a solucionar los problemas del país, ganen más o ganen menos. Pero sí, vamos a tener funcionarios precarizados si ganan malos sueldos. Entonces, unpopular opinion, como dicen en redes, pero yo estoy a favor de que cobren bien y que tengan buenos sueldos. El problema es que todo el resto no. El problema es que todo el resto no. Ahora, para que todo el resto tenga un Estado presente que tercie en esa relación desigual entre trabajadores y grandes corporaciones, necesita un Estado fuerte, con funcionarios, con sueldos dignos, que le den pelea a esa inequidad. No vamos a tener nunca un país más equitativo bajándole los sueldos a los funcionarios públicos. Yo creo que no va por ahí. Ni hablar, repito, que me parece una discusión muy interesante y muy válida, pero lo que salva vidas en este país es generar laburo, es que vuelva a existir el Ministerio de Desarrollo Social y es, por ejemplo, que difundamos, así como se difundió todo el fin de semana, una cuestión vinculada al sueldo del presidente, que difundamos los casos de familias que este presidente les cortó el tratamiento médico y que se van a morir. Y que se van a morir. La verdad que no le cambia la vida a nadie. Yo sé que es importante lo que se intenta es marcar la contradicción de un gobierno que dice que no hay plata y aumenta los sueldos de los funcionarios de primera línea. Yo lo entiendo eso. Creo que es una derrota cultural entrar en esa discusión. Seguramente muchos no estarán de acuerdo y dirán que es una barbaridad, que el presidente no se puede aumentar el sueldo en este momento. Yo no creo que sea la discusión principal y creo que es más, que en esa batalla cultural del rol del Estado y lo importante que son los funcionarios públicos, abonar a que está mal que los funcionarios ganen bien, es abonar a la antipolítica y a que el Estado tiene que ser simplemente un Estado mínimo y todo el resto tiene que quedar afuera del Estado. Pero bienvenida a la discusión si quieren. Mientras tanto, les pido que difundan las historias de vida o muerte que lamentablemente tenemos que hablar todos los días. Ahora, ¿por qué digo que estuvo bien Milei, no en aumentarse el sueldo a él, sino que si la intención fuera aumentar los sueldos? Porque la situación, y disculpen que voy a ser reiterativo y les voy a volver a mostrar gráficos que mostramos la semana pasada, pero esto es lo que está pasando, no el sueldo de Milei. Lo que está pasando, y voy a pasar rápido gráficos y les digo que los pido que se pasen a YouTube o a Canal 20 de Telecentro para que lo entiendan mejor. Lo que está pasando es esto. Un gráfico donde todas las ramas de la industria están en caída, todas. Caída brutal de la industria manufacturera en máquinas, en tecnología, en madera, en productos metálicos, en ropa, en autos, en alimentos.
Caída brutal de toda la industria. Esto está pasando. Otro gráfico más. Caída de la construcción en todas sus ramas. 21% de caída de la construcción. 61% de caída en acero. Caída en cementos, caída en Portland, caída en madera, caída en cal. Estos ya son 300.000 puestos de trabajo menos. 100.000 directos y 200.000 indirectos. Esto está pasando, no el sueldo de Milei. Otro gráfico para ver lo que está pasando. Índice de ventas minoristas. Estos son los comercios. Caída del 30% de ventas minoristas. Que venían en bajada, no es que venían fenómeno. Pero desde que asumió Milei no venden más. Entonces, como no venden más, no se produce más. Que está vinculado al gráfico anterior. Esto lo informa CAME, lo anterior eran datos del INDEC. Otro gráfico más. Caída de la producción industrial PYME. Lo informa el INDEC y lo informa CAME. 30% de caída, comparando enero de este año con enero del año pasado. 30%, informa CAME. Esto pasa, no el sueldo de Milei. Hay más datos. Esto es información del Centro de Estudios de la UIA. Niveles récord de empresas con caída de producción, informa la UIA. Récord, 61% de las empresas que tomó la Unión Industrial Argentina, el centro de investigación, porque la UIA públicamente dice que el país está fenómeno y que hay que firmar el Pacto de Mayo y que todo va a andar bien con las políticas de Milei. Eso dice Daniel Funes de Rioja. Que les aclaro, Daniel Funes de Rioja es el presidente de la Unión Industrial Argentina y el presidente de la COPAL, que es la industria de los alimentos. Y vos decís, quiero ir a conocer la fábrica de Funes de Rioja. Funes de Rioja no tiene ninguna fábrica. La única fábrica que tiene es un estudio de abogados de patronalismo. Patronalismo es el reverso del abogado laboralista. Funes de Rioja lo único que tiene es la industria del juicio. No tiene ninguna industria. Y es el que habla en nombre de estas industrias que se caen. Según el Centro de Estudios de la UIA, que la preside él. Otro dato del CEU. Mayores atrasos en pagos. 53% de las empresas dicen que no están pagando proveedores, salarios, compromisos financieros, servicios públicos e impuestos. 53% de las empresas que dice la UIA. Y otro dato de la UIA. Cada vez menos empresas creen que es un buen momento para invertir. El 30% de las empresas relevadas por la UIA solamente dice que es buen momento para invertir. O sea, menos ventas, menos producción, menos trabajo, menos salarios, menos inversión. Esto está pasando, no el salario de Milei. Y tengo más para mostrarles. Este último, que además lo compartió el fin de semana Cristina, que es un dato de 1816, una consultora. Es la caída en picada del salario real de los trabajadores estables. Caída en picada. Si ustedes ven el gráfico, la otra caída en picada fue en 2001. Mírenla, es exactamente igual. Una caída en picada que subió y subió y subió y subió hasta 2015 y bajó y bajó y bajó y bajó después del 2015 hasta ahora, y ahora se tiró en un precipicio de vuelta los salarios reales. Entonces vuelvo al inicio, Milei estuvo bien en la lógica de subir salarios. Lo que no subió es todo el resto, y no va a subir todo el resto mientras sigamos discutiendo el salario del presidente, en vez de que sea prioridad que se cayó la producción, que se cayó la venta, que se cayó la industria, que se cayeron las pymes, que se cayeron los comercios y que se cayó el salario real. Eso, creo yo, es la discusión. Y con un apartado importante, que es insistir, insistir, insistir en que hay casos de vida o muerte que este presidente puede revertir. Entonces, si hubo toda una movida en redes para que el presidente revierta una medida que, insisto, en mi opinión, abona a la lógica antipolítica de los funcionarios públicos son el problema de este país, pero se pudo revertir y Milei dio marcha atrás y lo cambió, a ver si empezamos a insistir con todo lo demás. Con que se cae la producción, se cae la industria, se cae el comercio, se caen las pymes, se cae el salario real y hay gente que se está muriendo porque no le dan medicamentos. Yo le insistiría por ahí. 8:25. Explicar los hechos y su importancia.